Una de las características de los estudios de investigación que se realizan en el COLEF tiene que ver con la multidisciplinariedad, es decir, estudiar los fenómenos sociales, culturales, económicos, regionales desde diversas perspectivas para poder tener una visión más amplia de estos temas. Hoy vamos a charlar con uno de nuestros especialistas del COLEF que hace precisamente esto. Él estudia la relación de los impactos ambientales y de salud pública con la actividad económica. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera. Hoy tenemos un tema por demás pertinente en términos de los impactos ambientales de todas las actividades económicas, y para eso tenemos hoy en el estudio a uno de nuestros especialistas en el tema. Él es el doctor José Luis Manzanares, quien es profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del COLEF. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha escrito más de 20 publicaciones en revistas especializadas, y es un gusto recibirlo aquí en el estudio. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, pues platicando de estas actividades que estamos haciendo en el Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente. Es un departamento que buscamos abordar una serie de problemáticas, pero desde un componente multidisciplinario. O sea, es una de las ventajas aquí del colegio que nos permite tener esta visión multidisciplinaria. Y justamente eso es lo que quería destacar, porque tú eres de los investigadores que tenemos aquí en el COLEF que aborda desde diferentes perspectivas diferentes temas. Eres economista de formación, pero trabajas una vinculación con el medio ambiente, recursos naturales y el impacto también económico que esto. Háblanos un poco de los proyectos que has estado trabajando. Sí, de hecho, como te decía, esta visión que tratamos de darle es desde una perspectiva formal, desde el punto de vista de los indicadores, pero incorporando también el componente social. Eso es algo bien importante, ¿no? Entonces, uno de los primeros trabajos que hicimos en esta línea, que digamos el colegio ahí fue pionero en este tema, digamos un trabajo que se publicó por ahí del 2013-2014, es que tiene que ver con el uso intensivo de los recursos hídricos en actividades emergentes, digamos, en actividades de extracción particularmente de esta actividad que se llama gas natural no convencional, que es bien apasionante, un tema que te tengo que decir, es un tema que ha dado mucha controversia y que hoy día se está retomando, de hecho, por la necesidad que tiene el país de transitar hacia estas energías que son menos contaminantes o de menos impacto ambiental y que son más baratas, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy en día ese tema está resurgiendo en la agenda y, en ese momento lo que analizamos prácticamente fue este contraste, ¿no? Desde el punto de vista de la importancia económica que tiene, hay que reconocerlo. O sea, estamos hablando de un recurso que es estratégico, el gas natural. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una dependencia, prácticamente estamos importando de lo que consumimos, el 50% lo estamos importando. Nuestro vecino, nos vende el 85% de eso que compramos, pero es un recurso que también es estratégico, por ejemplo, para la generación de cosas importantísimas como la energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Hoy en día el 68% de lo que demanda ese sector para generar energía eléctrica es gas natural. Entonces, estamos ante un recurso bien importante para el desarrollo del país. Pero complejo al mismo tiempo. Sí, es un recurso realmente que tiene estas implicaciones desde el punto de vista de la dependencia. Ahí nos abre una ventana a pensar, si tenemos que comprarlo, si estamos creciendo en términos de desarrollo en el país, pensemos que la CFE, por ejemplo, ha crecido más o menos en 62% su uso de gas natural en la última década. O sea, estamos hablando de que estamos intensificando el uso de este recurso. Pero por el otro lado te das cuenta que tenemos un yacimiento enorme que se llama la Cuenca de Burgos, ¿no? Que está abarcando los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, en donde es un océano de gas, exactamente. Entonces, por una parte lo estamos importando, pero al mismo tiempo, al inicio de esta década, 2010, por ahí, se da esta información de la Energy Information Agency, que nos dice que tenemos este potencial enorme ahí abajo, ¿no? Es un océano de gas natural y de ahí abre una ventana para decir, podemos utilizar ese recurso. Más o menos, digamos, la superficie que estamos hablando de esta cuenca es del orden de los 28,000 kilómetros cuadrados. Entonces, para darte una idea de qué significa eso, porque a veces claro, los números, ¿no? Si sumamos la superficie que tenemos de Aguascalientes, por ejemplo, que es un estado chiquito, ¿no? Querétaro, por ejemplo, y Colima, la superficie de esos tres estados conjuntos es inferior a la superficie
que abarca la cuenca de Burgos en términos de estos depósitos, de estos yacimientos de gas natural no convencional. Entonces estamos hablando ahí de un recurso que obviamente desde el punto de vista económico se antoja muy atractivo, claro, por esos elementos que te comentaba, de hecho, de esta dependencia, de este crecimiento que se está teniendo en el uso de este gas, ¿no? Sin embargo, esta extracción de gas, que es la que comúnmente en los medios se habla como fracking, ¿verdad? Exactamente. De hecho, mira... Ha también tenido sus críticos y personas que han dicho que no es precisamente una de las mejores maneras de extraer el gas. ¿Qué opinas de eso? Exactamente. De hecho, el estudio que hacemos nosotros precisamente incorpora esta perspectiva. O sea, una vez que tenemos el mapa así más o menos completo de lo que significa en términos económicos, después decimos, bueno, vamos a hacer un contraste. ¿Por qué? ¿Qué es esta técnica de fracturación hidráulica? Decíamos, es gas natural no convencional. ¿Eso qué quiere decir? Pues es un gas que está capturado a profundidades más o menos, te digo, sí, de 1 kilómetro a 5 kilómetros de profundidad, más allá de los mantos acuíferos, y para extraerlo, y digamos de ahí el nombre de gas natural no convencional, porque para extraerlo necesitamos una técnica que es altamente controvertida, que es la fracturación hidráulica. Es decir, se inyecta más o menos unos 15 millones de litros por pozo de un componente químico con agua, ¿no? Y se fractura la roca, se rompe la roca, se libera ese gas y se extrae, ¿no? El problema de este procedimiento es precisamente el uso intensivo del agua que se está haciendo para extraer o para romper, fracturar la roca. Estamos hablando de 15 millones de litros, ¿no? Entonces, la estimación, por ejemplo, que se hace de Secretaría de Energía para el horizonte próximo de los siguientes 30 años de explotación de este recurso es más o menos del orden de 27,000 pozos. Entonces tú multiplicas 27,000 pozos por 15 millones de litros por pozo, estamos hablando de un recurso considerable. Ahora, claro, ¿cuál es el papel ahí, por ejemplo, de instituciones como el Colegio de la Frontera Norte? Nosotros, al generar este tipo de estudios, que además son generados en regiones, pues, como te decía, esta región fronteriza de Coahuila, Nuevo León, pues tenemos la posibilidad de conocer de manera directa, digamos, a los actores, la problemática, el entorno económico. Entonces, una de las ventajas del Colegio de la Frontera Norte, poder atender esos problemas de manera muy local, muy en un entorno regional, ¿no? Entonces, te decía, bueno, la controversia ahí viene desde el uso de los recursos hídricos, la cantidad de agua que se necesita y el impacto posible, por ejemplo, para en términos de las demás actividades que ahí se tienen, ¿no? Por ejemplo, ahí está el río Bravo. Sabemos el río Bravo es una frontera hídrica que va de Juárez hasta Matamoros, ¿no? Y que a medida que avanza en su cauce, pues va teniendo niveles mayores de contaminación. Entonces, las poblaciones que ahí habitan, por ejemplo, Piedras Negras, Eagle Pass, y digamos Matamoros, Brownsville, los Dos Laredos, en fin, ellos tienen impacto sobre la calidad de sus recursos hídricos. Entonces imagínate, con este tipo de actividades nuevas emergentes, pues es un factor de presión adicional, ¿no? Claro, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando de este tema. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera, y si nos acaban de sintonizar, estamos charlando con el doctor José Luis Manzanares y estamos hablando sobre actividad económica estratégica y el medio ambiente, porque al fin y al cabo pues no se puede pensar una sin la otra, aunque a veces así lo hagan. Pero bueno, nos estabas hablando un poco de la fracturación hidráulica y de estos grandes potenciales que tenemos y que tienen que ser explorados y pues también evaluados en términos de su impacto ambiental. Pero también has trabajado en otros temas y uno tiene que ver con el estado de Sonora y el río Sonora en particular. Exactamente. ¿Cuáles son estas actividades estratégicas y lo que estás viendo ahí? Sí, definitivo, como bien lo señalas, bueno, son temas ahí estratégicos y bueno, también muy controvertidos, vamos a decirlo, ¿no? O sea, tenemos que ser muy abiertos en ese sentido. Son temas que han generado cierta controversia, de hecho, pues, por las implicaciones que tienen, ¿no? En Sonora, el estudio que hicimos, un estudio que se publicó por ahí del 2016 en una revista que se llama Salud Colectiva, de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Es una revista, pues, digamos, muy prestigiada en términos de esta temática de salud pública, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos es analizar el escenario de un segmento que es un sector económico que es estratégico para un estado como Sonora, ¿no? Sonora es un estado que tiene actualmente más o menos por ahí de 428 minas, de esas 128 son de oro, 58 son de cobre, ¿no? Entonces estamos hablando de un estado que históricamente tiene una vocación minera. Que vive alrededor de este sector, ¿no? Toda esta región de Sonora, Arizona, comparten esa vocación, ¿no?
Entonces, precisamente en las inmediaciones de Cananea, un municipio fronterizo, ¿no? En la zona de Sonora, tenemos la principal mina de cobre de todo el país, ¿no? Estamos hablando de La Caridad y Buenavista de Cobre, dos complejos mineros de primer nivel, así estamos hablando en términos mundiales, o sea, son complejos mineros que trabajan con los estándares más altos a nivel mundial. Pero lamentablemente en agosto del 2014 se presentó una contingencia, es decir, hubo un problema ahí ambiental, llovió demasiado, algún problema se combinó ahí con los sitios de contención de los lixiviados que resultan del proceso de obtención de cobre, y resulta que se vierten al río Sonora o Bacanuchi, un afluente del río Sonora, 40,000 metros cúbicos de este sulfato de cobre, una sustancia que contiene ciertos químicos que representan un potencial interesante de afectación en términos ambientales y en segundo plano de salud, ¿no? Entonces, esa contingencia derivó, digamos, en la multa o en lo que se catalogó como el desastre ambiental del sector minero más grande de la historia en México. Entonces, lo que nosotros hicimos fue darnos a la tarea de hacer una regionalización de los recursos hídricos en el Estado, digamos, categorizar las regiones en función de los recursos hídricos superficiales, o sea, estos los ríos del Estado, y, digamos, vincular esta información con la información de la densidad de concesiones mineras. Este potencial es interesante porque nos habla de un vínculo en el posible, digamos, contagio, digamos, o un factor de riesgo para la población, dado este tipo de eventualidades que suelen ocurrir, digamos, no es la primera vez que ocurre ni en México ni en otros sitios mineros, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, primero, hacer una regionalización. Tenemos 5 regiones en el estado en términos de de esta red hídrica superficial de ríos que atraviesan el estado de Sonora, ¿no? Desde el norte, el río Colorado, después el río Sonora, después tenemos el río Yaqui, después el río Matapé. Tenemos una serie de ríos que atraviesan el río Sonora y que en la combinación con esta localización de las actividades mineras representan un riesgo, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue un análisis desde el punto de vista de los indicadores de salud, saber cuál es digamos, los niveles de algunas neoplasias que se presentaban en estas regiones para tener esto como una base de contraste. Sabemos que este problema que se presentó no es un problema que se termine, digamos, con la limpieza así superficial del río, es algo que va a tener consecuencias. Que tiene un horizonte exactamente, claro. De 15 años se prevé en términos de estándares internacionales de salud pública, un monitoreo de 15 años es lo recomendable. Entonces, si nosotros tenemos una base de ahorita de cuáles eran las condiciones antes de, ¿no? En términos de las condiciones de salud de la población, en estos padecimientos que son neoplasias y así, que están relacionados con los componentes químicos que se vertieron, entonces nosotros después podríamos hacer un estudio comparativo y de manera, digamos, longitudinal en el tiempo, poder valorar cuál es el impacto, ¿no? Entonces, como te decía, pues son temas realmente controvertidos, pero que tienen que ver con actividades que son realmente estratégicas para el país. O sea, estamos hablando de un estado que vive de la minería, ¿no? Todos los productos que se generan de cobre, bueno, los vemos en celulares, los vemos en cosas, ¿no? Entonces, como sociedad, tenemos esa responsabilidad también de asumir, digamos, de alguna manera, esa perspectiva del desarrollo que estamos teniendo, pero obviamente desde el punto de vista académico, si nosotros generamos información que sea valiosa para que los tomadores de decisiones puedan, digamos, evaluar las situaciones, en este caso antes y después de una contingencia, pues es donde tenemos un papel de vínculo con la sociedad, ¿no? ¿Y cuáles son algunos de los impactos que encontraron en este análisis? En este análisis encontramos una serie de elementos base, como de neoplasias, ¿Qué son las neoplasias? Neoplasia es todo lo que tiene que ver con cáncer, básicamente. Y como es un estudio base, pues no, eso digamos, los niveles no se pueden atribuir, digamos, a la contingencia, porque como te decía, la exposición que tiene que ver con el desarrollo cosas asociadas. Claro, y es de largo plazo. Entonces, probablemente en 10, 15 años veremos si hay, digamos, una diferencia en los niveles. O sea, lo importante aquí es tomar conciencia, decir, esto necesitamos medir, o sea, tener una marca ahorita para valorarlo en el futuro, cuál es, si hay alguna modificación en los patrones que tenemos, ¿no? Y es un tema que, te digo, pues ha resultado en cierta controversia, pero también desde el punto de vista académico, pues es un tema que se aborda con la mayor objetividad. Es decir, sabemos que es una actividad estratégica y eso hay que valorarlo también,
pero también, bueno, desde el punto de vista epidemiológico, de epidemiología, por ejemplo, social, bueno, ¿cuáles son los indicadores que tenemos, ¿no? Claro, y sobre todo lo que mencionas de la objetividad en términos de... Y creo que es un tema como muy pertinente y que sigue estando en la agenda pública, esta vinculación entre sí la derrama económica, sí como el progreso y seguir avanzando en términos económicos, pero a costa de qué, ¿no? Y cuánto es lo que se... De hecho, otros sectores, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro, otros sectores como hidrocarburos, por ejemplo, han creado agencias específicamente para controlar este tipo de riesgo. Por ejemplo, la agencia ASEA, por ejemplo, la de seguridad, es una de seguridad, exactamente, es una agencia que está diseñada específicamente para atender ese tipo de riesgos. Bueno, en el caso minero, lo mismo, ¿no? O sea, sí reconocer que son actividades estratégicas, pero necesitan regulación. Claro. En ese sentido, por ejemplo, una de las normas que se han generado, que era una propuesta, la norma oficial mexicana 250, que es una propuesta para modificar, digamos, los niveles que se tienen de ciertos contaminantes, bueno, pues está ahí también, ¿no? En ese escenario. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, no se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos charlando sobre actividades económicas estratégicas y los impactos en el medio ambiente con el doctor José Luis Manzanares. José Luis, otros dos proyectos muy importantes, quisiera que antes de que se nos acabe el programa nos platiques un poquito. Uno de ellos es en el estado de Chihuahua y la extracción de agua en ese sector también y el impacto que tiene. Claro, sí, Flor, mira, te platico, este proyecto es un proyecto que empezamos a hacer derivado a una colaboración que hicimos con el programa de Maestría en Gestión Integral del Agua que tenemos en Monterrey. Como sabes, el Colegio de la Frontera Norte forma profesionales ahí en este tema de los recursos hídricos y nosotros nos dimos a la tarea de estudiar cuál era, digamos, el patrón de utilización, pero de los recursos subterráneos, es decir, de los acuíferos. Y nos dimos cuenta que de los 62 acuíferos que hay en el estado de Chihuahua, tenemos un patrón de explotación muy concentrado en una zona. Entonces fuimos a ver cuál era esa zona y nos damos cuenta que es una zona que está a 120 kilómetros, 150 kilómetros de la capital del estado, que se conoce como el municipio de Cuauhtémoc, que es una zona donde llegaron agricultores provenientes de Canadá más o menos en 1922. Hoy en día estamos hablando de casi 100 años de presencia de esos agricultores que han tenido un impacto que hoy define digamos, el carácter económico del estado de Chihuahua. Es un estado líder en producción de maíz, de producción de otros cultivos importantes de densidad económica como el algodón, por ejemplo. Entonces, esta configuración del estado de Chihuahua no se explica de otra manera sin esos agricultores, tengo que decir. O sea, la verdad es que ellos han hecho un trabajo ahí muy cuidadoso, porque además recordemos que el estado de Chihuahua es un estado árido, o sea, es un estado que es, digamos, desértico. Entonces, ¿qué hace la gente para poder proveer este recurso vital para poder hacer la actividad económica de la agricultura, ¿no? No se explica la agricultura sin agua, ¿no? Claro. Pues, ¿qué hacen ellos? Hacen perforaciones hacia los acuíferos y extraen agua. Bueno, una vez que nosotros analizamos la información sobre los volúmenes de extracción, el número de pozos, entonces, que además es información oficial disponible en Conagua, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta de que la densidad de pozos que tienen ahí perforados en esta región supera en 7 veces la densidad de pozos que se tienen en todo el estado. Entonces estamos hablando de un ritmo intensivo que no es sustentable, que ahí viene esta parte teórica, claro, de hasta dónde podemos hacer actividades que sean sustentables o no. Porque es un recurso finito, sabemos. Exactamente. Y bueno, cuando sabemos que es ocupado para producción de alimentos, bueno, pues ahí hay un componente también moral interesante, porque bueno, pues todos necesitamos comer, ¿no? Claro. Todos comemos tortillas, maíz, ahí está, ¿no? Lo que se produce en el campo, ¿no? Pero ahora desde el punto de vista de los indicadores, pues vemos, por ejemplo, que digamos la densidad ahora de los volúmenes que se tienen superan en 2.7 veces la capacidad de recarga del acuífero. Y ahí es esta noción de la sustentabilidad. Tenemos dos variables. Primero, cuánto se está recibiendo del acuífero de recarga de lluvia, ¿no? Y cuánto se le está extrayendo. Entonces, si hacemos ese balance, tenemos que esos acuíferos de ahí, más o menos, si recuerdo bien, la clave 805 es la clave del acuífero de ahí, de Cuauhtémoc, Chihuahua, superan 2.7 veces la capacidad de recarga. Entonces encontramos un tema bien interesante, porque precisamente estas zonas de alta explotación están ligadas con estas áreas donde están estos grupos de agricultores que son muy eficientes, hay que decirlo. O sea, son gente que ha trabajado mucho, que da empleo a toda la región, la parte tarahumara, en fin. O sea, hoy no se explica el desarrollo económico en términos agrícolas del estado de Chihuahua sin este sector, sin estos agricultores
que tienen una cultura de trabajo destacable completamente, ¿no? Ahora, hay que ver la parte de cómo se está haciendo el balance en los recursos hídricos, que también es algo interesante, ¿no? Y eso es lo que abordamos ahí, y es un tema que ahorita está en desarrollo. De hecho, es un tema que ha dado para estudiar los flujos migratorios que se han dado desde ahí de Chihuahua hacia Bolivia, por ejemplo. Una vez que se termina el agua, ¿qué haces? Pues tienes que ir y buscar migrar, ¿no? Entonces ellos tienen, digamos, un esquema que han hecho por 500 años en otros países. Y están acostumbrados. Están acostumbrados a hacer esos procesos de migración en masa, y estamos estudiando este proceso que se está dando hacia Sudamérica en este momento, ¿no? Ahora hay otro tema, y regresando a la parte de también la vinculación que tienes como muy comprometida con el tema de la salud pública. Sí. Y hay otro estudio que tiene que ver con las cuestiones de padecimientos renales asociados al agua, y ahí es donde todos nos paran los pelos de punta, porque pues a veces piensas que estás tomando agua, pero... Sí. Déjame decirte bien claramente lo que uno piensa generalmente, que los temas de salud pública tienen que ver con médicos, ¿no? Decimos, no, pues son cosas clínicas, síntomas y cosas así. Desde el punto de vista de economía de la salud, por ejemplo, nosotros lo vemos desde el punto de vista del uso de los recursos, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta, por ejemplo, costear ese tipo de enfermedades? Te pongo un ejemplo, la diabetes, por ejemplo. En México hoy en día tenemos una epidemia en términos del desarrollo y del desenvolvimiento de esta enfermedad, que es crónico y degenerativo, ¿no? O sea, a medida que avanza, pues te va afectando diferentes órganos del cuerpo y tiene un costo superior para el tratamiento, ¿no? Entonces, si eres una gente, por ejemplo, suponte, de nivel socioeconómico medio, bajo, la manera de acceder a los tratamientos pues es más complicada, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del sector salud, por ejemplo, el sector salud tiene que atender el costo de este tipo de padecimientos a nivel macro, ¿no? Entonces son temas que tienen que ver con el uso de recursos también, ¿no? Entonces, en particular este proyecto que estamos haciendo es una colaboración que estamos haciendo con el CIDE, nuestros colegas allá del CIDE, otro centro público de investigación, líder en términos económicos, y ahí el doctor Jaime Sáenz Santamaría, que pues, es un colega que nos ha abierto las puertas para colaborar con ellos, nos invitaron a hacer una estancia ahí al CIDE Aguascalientes, y a partir de ahí salió esta posibilidad de atender este tema. Resulta que en Aguascalientes tienen un problema con este padecimiento que se llama fallo renal. O sea, fallo renal, una vez que tienes un problema, digamos que los riñones no funcionan, entonces tienes ahí, una serie de complicaciones que implican dos cosas. Por una parte, diálisis, por ejemplo, un escenario, y otra, por ejemplo, un trasplante. Ambos son complicadísimos. Hoy en día la demanda de trasplantes supera en 400% la disponibilidad de gente que está dispuesta a donar un riñón. Entonces hay un desbalance increíble en este término de los trasplantes. Ahora, si hablamos de diálisis, es un procedimiento carísimo y que impacta la calidad de vida de las personas. Entonces, estudiar este tema realmente pues ha sido Y esto se vincula con los recursos hídricos de alguna manera. Definitivo. Uno de las hipótesis allá en este lugar era que efectivamente había una relación con la calidad del agua que se estaba consumiendo, porque el tipo de agua que había ahí en los mantos, el tipo de suelo, impactaba de alguna manera. Nos dimos cuenta que no era tanto así, ¿no? Pero es un tema que estamos abordando, y que la verdad es interesante esta colaboración entre los centros que se está dando, ¿no? Bueno, y claro, se nos acabó el tiempo, pero cuando lo tengas más desarrollado o que ya tengan los resultados de la investigación, ojalá puedas volver y nos platiques más de esto. Quiero agradecerte que hayas estado aquí, que nos hayas platicado estos temas. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y compartir con el auditorio estas investigaciones que estamos haciendo. Y bueno, también pueden ver un poco del trabajo que hace el doctor en las ligas que van a aparecer aquí en la pantalla. Él también tiene muchos artículos en revistas especializadas, los pueden ver en el sitio web del COLEF. No olviden también escribirnos a nuestro correo dialogosdesdelafrontera@colef.mx, donde queremos escuchar todos sus comentarios. Y bueno, también les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, síganos en Facebook y en Twitter, y manden todas sus sugerencias también por esos medios. Muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Flor Arballo y nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.